¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a una embajada de algún otro país aquí en Costa Rica? ¿Cuántos han visitado una embajada? ¿Verdad? Sí, uno llega a una embajada y es muy curioso porque las embajadas, lo que hacen o la función obviamente es representar a un país, pero también en las embajadas se conoce o se dice que es como una extensión de ese país, ¿verdad? Entonces, en esas embajadas, las reglas, las leyes y las normativas que rigen en ese lugar, en ese territorio, son las del país al cual están representando, ¿verdad? Resulta que hace un tiempo mi esposa y yo queríamos viajar a Estados Unidos. Teníamos que ir a la embajada de Estados Unidos allá en Pavas, y una vez que usted entra al lugar, se dice que usted está en ese país. Entonces, si usted quiere ir a Estados Unidos, vaya a Pavas, ¿verdad? Vaya a Pavas, se para ahí frente a la embajada, se toma un selfie aquí en los Miamis, ¿verdad? Y usted etiquete ahí la playa de Miami. No. Resulta que una vez que usted entra a la embajada, las normas, las reglas y todos los lineamientos son los de Estados Unidos, pero ahí en Pavas, aquí en Costa Rica. Y de hecho sí, cuando uno entra, ¿verdad? Todos los oficiales de seguridad, ¿verdad? Es una cosa así toda seria, ¿verdad? Ahí no existe la hora tica, ¿verdad? Si usted tiene cita a las 9 es a las 9, y si no, salado, ¿verdad? Porque son las normas de Estados Unidos aquí en Costa Rica. Son las reglas de Estados Unidos aquí en Costa Rica. Y es muy interesante porque nosotros, como hijos de Dios, somos exactamente igual. Somos exactamente igual a una embajada. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos, ¿qué dice? Vamos de nuevo, como si hubieran desayunado. No, estamos en ayuno, ¿verdad? Estamos en ayuno. Ahorita vamos a cerrar el ayuno con unos gallitos ahí que tenemos preparados para ustedes. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice: así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Y qué dice ahí? Hablamos en nombre de Cristo. Esa es nuestra función. Somos embajadores y nosotros hablamos en nombre de Cristo. Entonces, déjeme decirle que cada uno de nosotros, usted y yo, aquí en la tierra, somos embajadores de ese Dios. O sea, representamos las normas, las leyes y los lineamientos de Dios aquí en Costa Rica. Y si usted es tico y usted obviamente vive aquí en este país, entonces este es el lugar en donde usted va a ser embajador. Pero si usted es de otro país, y aquí tenemos mucha gente que nos acompaña de otros países, ¿verdad? Tenemos venezolanos, tenemos norteamericanos, uruguayos, nicaragüenses, panameños, de todo. Aquí tenemos muchísimas. Aquí. Desde Nigeria tenemos también a Tosin. Si es que aquí somos de exportación, ¿verdad? Tenemos un montón de gente de muchos países, pero este es el lugar en donde Dios les permitió vivir. Este es el país en donde están ubicados. Y si hay gente que nos está viendo desde casa y vive en otros países, porque también nos están viendo desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Polonia, y donde quiera que estén, si hay gente que nos está viendo y tal vez son ticos, ese es el país en donde Dios les ha puesto. Entonces ahí es donde hay que ser embajadores. Ahí en donde estemos nosotros viviendo es el lugar en donde nosotros tenemos que ser esos embajadores de Dios, esos embajadores del reino. Y Dios le prometió algo a Josué. En Josué 1:3 le dice que Dios le habla a Josué y le dice: Josué, voy a parafrasearlo, esta es la versión Luis habla hoy. Dice a Josué: el lugar donde tus pies pisen, el lugar donde vayas y donde camines, a ese terreno yo te lo voy a dar. Ese es el terreno que yo te voy a entregar. Es el terreno que yo voy a poner en tus manos. Eso es lo que le dice Dios a Josué. Y yo creo que eso es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros. Es el lugar donde estamos, el lugar donde yo estoy, el lugar donde yo vivo, es el terreno que Dios me ha dado. Es el terreno que Dios ha puesto en mis manos. Y ahí es donde yo tengo que ser ese embajador. Ahí es donde yo tengo que empezar a marcar una diferencia. Es en el lugar en donde Dios te ha puesto, sea aquí en Costa Rica, sea en el extranjero, donde sea. Ese es el terreno, ese es el lugar que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha confiado en nosotros. Así que
esta mañana déjeme compartirle 3 puntos sencillos, súper básicos para los que van tomando nota ahí. 3 puntos para poder ser esos embajadores, para poder ser los embajadores que Dios quiere que nosotros seamos en el lugar en donde estamos. No importa desde dónde estamos escuchando este mensaje, no importa si ahorita vivo acá pero tengo planeado vivir en otro país, o si nada más vengo aquí un tiempo, no importa, donde sea que estemos, nosotros, nuestra tarea es ser embajadores. Y el punto número 1 es orar por mi país. ¿Cómo podemos ser embajadores? Orando por nuestro país. Santiago 5:16 dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Da resultados maravillosos. La oración ferviente de un justo. Nosotros no tenemos ejército. Gracias a Dios vivimos en un país que no hay ejército. No tenemos la experiencia, ¿verdad?, de tener un arma en nuestras manos. Algunos sí, pero Dios ha trabajado en sus corazones, gloria a Dios, ¿verdad? No tenemos la experiencia de tener armas, de ir a una guerra o algo así. Pero nosotros sí tenemos un arma muy poderosa como hijos de Dios, que es la oración. Esa es el arma más poderosa que usted y yo podemos tener. Y que en medio de este mes patriótico, ¿verdad?, uno ve muchos desfiles en otros países y sale el ejército y llevan todas sus armas, y hay países que se enorgullecen del armamento que tienen. Nosotros nos enorgullecemos de que tenemos la oración, de que podemos orar por nuestro país, de que es nuestro deber, de hecho, orar por este país, es nuestro deber. Un predicador dijo: la oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. La oración no es que yo le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer, es que la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra. Por lo tanto, la oración no es decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino que es pedirle a Dios que cumpla su voluntad y nos fortalezca en esa voluntad. Es pedirle a Dios que haga su voluntad. El modelo de oración que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro, dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, eso es la oración. C.S. Lewis decía que la oración no cambia a Dios. La oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. La oración no va a cambiar a Dios, pero la oración sí me va a cambiar a mí. Sí puede cambiar un país, sí puede cambiar una nación. Y lo vemos, el ejemplo de Elías. Elías, de hecho, en este versículo de Santiago, después sigue hablando en los versículos 17 y 18, sigue hablando y habla precisamente de Elías. Elías fue alguien que oró por su nación, que Dios le manda a orar por la nación. Él ora y sucede algo increíble, y dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, o sea, como usted y como yo. Y dice, sin embargo, cuando oró, ¿cómo oró? Oró así como: Señor, en nombre de Jesús, yo te pido ahí que puedas hacer algo aquí en este país, Dios. No, dice que oró con fervor. Dice, oró con fervor para que no cayera lluvia, y no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia a la tierra y comenzó a dar cosechas. La oración de Elías fue tan poderosa que cambió a una nación. Vea el arma que usted y yo tenemos en nuestras manos. Vea el arma que nosotros tenemos. ¿Sabe? Su oración tiene el poder para desatar bendiciones en este país. El tema es que tenemos que hacerlo, tenemos que atrevernos a orar. Pero su oración y mi oración, como Elías, que decía que era un hombre normal, común, su oración y mi oración pueden desatar bendiciones en este país. La pregunta es: ¿cuánto estás orando por tu país? Es más, otra pregunta que yo me la hice y yo dije: híjole, ¿cuánto estás orando por el lugar en donde vives? El vecindario,
el barrio, el residencial, el condominio, no sé. ¿Cuánto estás orando por ese lugar? Porque al final, y leíamos, ¿verdad? Ese lugar en donde estamos es el lugar que Dios nos ha dado. Es el lugar que Dios ha puesto, que nos ha entregado. Nosotros vivimos aquí, San Antonio de Desamparados, Residencial Boulevard, Casa 6C, cuando quieran visitarnos. Ese es el lugar que Dios nos dio. Es el lugar en donde estamos. ¿Y cuántas veces hemos orado por el lugar en donde vivimos? Pregúntese eso. Y hay que hacer oraciones que sean oraciones con sentido. Muchas veces oramos y sí, es el arma, es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios, pero a veces oramos muy egoístamente. A veces oramos solo por nosotros, ¿verdad? A veces oramos solo para mí, solo para mis necesidades. Y está bien, porque hay que pedirle a Dios todo. Dice la Biblia que nosotros le pidamos a Dios. Pero también hay oraciones que tienen que salirse del egoísmo y empezar a orar menos egoísta. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos a pedir por un despertar de la iglesia en Costa Rica? ¿Qué tal si empezamos a orar por más oportunidades para presentar el evangelio en esta nación? ¿Qué tal si empezamos a orar para que Dios guarde a los fieles, para que Dios guarde a su iglesia? ¿Qué tal si empezamos a orar para que cualquier ataque del enemigo que pueda venir en contra de este país sea derribado? Para que Dios dé sabiduría a los mandatarios. ¿Qué tal si empezamos a orar más por nuestro país y no solo dame, Dios, deme, yo quiero, yo necesito, yo. Ey, oremos por nuestro país. ¿Qué tal si oramos para que el reino de Dios no se detenga en este país? Son oraciones menos egoístas. Claro que hay que pedir por la economía, la gasolina y todo esto, pero oremos más por este país. Que sean oraciones menos egoístas y oraciones más enfocadas a este país. Segundo punto que quiero compartir con ustedes de cómo podemos ser esos embajadores es bendecir a mi país. Bendecir a mi país. Y esto tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para hablar vida. Es la capacidad que usted y yo tenemos para poder hablar vida. Proverbios 18:21 dice que en nuestra lengua, que nosotros tenemos el poder para traer vida o traer muerte. O sea, en su boca está el poder para poder hablar vida o hablar muerte. ¿Qué es lo que estamos hablando para nuestro país? ¿Qué es lo que usted y yo estamos hablando para este país o para el país donde sea que nos estén viendo? ¿Qué es lo que estás hablando para ese país? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Porque en tu boca está el poder para dar vida o para dar muerte. Nosotros como embajadores de Cristo fuimos llamados a bendecir a las naciones, no a maldecir las naciones. Y esto no es ignorar la situación, ¿sí? Porque no somos ignorantes, no somos tontos. No es ignorar la situación. Tal vez la situación el país pueda estar enfrentando un momento complicado, ¿sí? Tal vez podamos estar enfrentando cierto tipo de crisis, pero en medio de todo esto es cuando nosotros decidimos empezar a hablar vida. Y cuando usted y yo empezamos a decidir a hablar vida por este país, eso va a retar nuestro intelecto, va a retar nuestro corazón y va a retar nuestra fe. ¿Por qué? Porque al final el decidir hablar vida es empezar a hablar en fe, es empezar a llenarnos de fe. Y si usted se empieza a llenar de fe, si usted empieza a creer en fe y usted empieza a hablar, sí, tal vez la situación pueda estar complicada, pero yo creo que nada nos va a faltar, yo creo que Dios está con nosotros, yo creo que Dios va a tener cuidado de su pueblo, yo creo que Dios va a tener cuidado de mis necesidades. Cuando yo empiezo a hablar y a bendecir mi país, mi corazón se empieza a llenar de fe. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Revise lo que usted está hablando y va a saber lo que hay en su corazón. Escúchese hablar y usted va a saber qué es lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si usted habla, no hombre, es que esto está fatal, es que esto aquí, y es que esto allá, y que el virus, y que aquí, que esto, y que si usted solo está hablando de eso, déjeme decirle que en su corazón eso es lo que hay inseguridad, hay temor. Pero si a pesar de las circunstancias usted decide hablar fe, entonces eso va a reflejar que en su corazón hay fe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? Incluso, ¿cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca para tu familia? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca para tu trabajo? Para el lugar donde Dios te puso y el lugar que Dios utiliza para bendecirte. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando para el vecindario, para el barrio? ¿Qué estás hablando para el país? ¿Qué es lo que estás hablando? Necesitamos empezar a hablar bendición, a bendecir nuestro país. La situación puede estar complicada, pero Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios va a suplir todo lo que me falta, dice Filipenses 4:19. Primera de Pedro 5:7 dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Isaías 26 dice que Dios guardará en completa paz a cada uno de nosotros. Salmo 27:3 dice que aunque se levante guerra, yo voy a estar confiado porque Él va a estar con nosotros. E Isaías 53:5 dice que por el sacrificio de Jesús yo tengo salud y sanidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Y ahí yo solo les puse algunas, pero vean, esto está cargado de promesas. Esto está cargado de promesas de Dios para nuestras vidas. De que nosotros podemos empezar a hablar vida. De que nosotros podemos empezar a cambiar nuestra manera de hablar. Dices que todo está complicado. Declare la palabra de Dios. Y fe va a empezar a activarse en su corazón. Porque al final, ¿qué es la fe? Hebreos 1:11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ahorita no estamos viendo, de lo que ahorita tal vez no es visible para nosotros, pero eso es la fe. Entonces, empecemos a bendecir nuestro país. Empecemos a hablar vida para nuestro país. Empecemos a hablar vida para el lugar en donde estamos. Empecemos a hablar vida para el ambiente en el que nos movemos. Empecemos a bendecir nuestro país. Y el punto número 3 es: trabajemos por el bien de nuestro país. Y aquí es donde nosotros nos ponemos un poco más prácticos, ¿verdad? Porque muy lindo, sí, oremos y ay, sí, bendigamos y empecemos a hablar bien ahora, ¿verdad? Y empecemos a orar y qué lindo todo eso, perfecto. Pero si no hacemos algo, si no accionamos, si no nos movemos, de nada va a servir. Y aquí es donde nos vamos a empezar a mover como iglesia, como embajadores, como hijos de Dios. Vamos a empezar a accionar. Y hace unos meses nosotros les dimos una herramienta que se llama Servolución, ¿verdad? Y que está ahí subido en todas las plataformas. Y ahí usted puede repasar qué es eso, ¿verdad? Puede irlo a ver. Y es algo que como iglesia nosotros podemos empezar a accionar y podemos empezar a hacer para bendecir nuestro país. De hecho, la base de Servolución es Jeremías 29:7, que dice: trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié. Trabajen
por el bienestar, por la paz, por la prosperidad de la ciudad donde Dios nos ha puesto, donde Él fue el que nos puso. Y dice, y pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Vamos a transformar el lugar en donde yo estoy, el espacio donde yo estoy debe ser un mejor lugar. No debe ser un peor lugar. El lugar donde yo esté tiene que ser un mejor lugar, porque estamos nosotros, porque al final nosotros somos esos embajadores y tenemos que trabajar. Es un mandato, es algo que Dios nos dice. Ahí dice trabajen, hagan, es un verbo, es una acción. O sea, hay que hacer algo. Usted quiere que este país esté mejor, haga algo, empiece a hacer. En el lugar donde usted esté, no importa dónde sea, no importa si usted vive en un lugar, como decimos los ticos, muy finolis, muy caché, o si usted vive en un lugar, hoy es servicio patrio, entonces puedo decir cosas patrióticas, coloquiales, qué lindo. O si usted vive en un lugar muy gacho, sí, todos entendimos, feo para los extranjeros, gracias. No importa dónde usted viva, ese es el lugar donde Dios lo puso. Ay, sí, muy fácil aquí en San Francisco, decían por ahí en redes sociales. Bueno, este es el lugar donde Dios nos ha plantado. Y tenemos más de 40 años de estar acá. Y este es el lugar que nosotros, es nuestra responsabilidad que sea un mejor lugar, porque Iglesia DC está. ¿Dónde vive usted? Donde sea que usted viva, ese es el lugar donde Dios lo puso. Y es el lugar que tiene que florecer, porque usted está ahí, porque hay un embajador de Cristo en ese lugar. Y ahí es donde tiene que ser un mejor lugar, porque es el lugar donde Dios nos puso. Despojémonos de pensamientos egoístas como eso no me toca a mí. No, a eso le toca a la municipalidad. ¿Cuántos han dicho eso? Para eso pago impuestos, para que la municipalidad brete. Un embajador de Dios no dice eso. Un embajador de Dios dice, yo voy a hacer, si está en mis posibilidades, yo lo puedo hacer. Pensamientos como, si los demás no cuidan, ¿para qué yo voy a cuidar? Si al final los demás no cuidan. Despojémonos de pensamientos como, primero yo, después yo, tercero yo y cuarto yo. Al final Jesús nos reta siempre a romper el status quo, a romper lo que todo mundo hace. Y en Mateo hay una historia chivísima que me encanta, no voy a detallar mucho, pero Mateo 5:41 habla cuando Jesús viene diciendo, ¿verdad? Han escuchado decir ojo por ojo, diente por diente, si le hicieron, haga, ¿verdad? Si no le hicieron, entonces no haga, usted tranquilo. Y dice, y si le piden una milla, si le piden que lleve el equipaje, entonces hay un significado enorme que no voy a detallar, pero les dice al pueblo, les dice, si a ustedes les piden que lleven esta carga por 1 kilómetro, ustedes no lo van a llevar por 1 kilómetro, van a llevarlo por 2 kilómetros. Y todo el pueblo dijo, ¿qué? Hasta los cuadernos se caían. ¿Qué? ¿Pero por qué 2 kilómetros? Y es Jesús estableciendo una nueva normalidad, que como hijos de Dios no vamos a ser ordinarios, como hijos de Dios vamos a ser extraordinarios. Su deber, mi deber, no es ser ahí promedio, ahí lo hago, ahí sale. Nuestro deber es ser extraordinarios. ¿Qué escogimos en Iglesia DC? Hacer las cosas como con excelencia y, o sea, como hijo de Dios yo tengo que ser extraordinario, pero como miembro de Iglesia DC también tengo que ser excelente y abnegado. Entonces, ¿cómo podemos ser embajadores? Bendiciendo a nuestro país, orando por nuestro país, trabajando por el bienestar de nuestro país. Y
Y hoy vamos a empezar a aplicar esto. Hoy vamos a empezar a aplicar estos principios. Y yo quiero pedirle que se pongan sobre sus pies. Porque hoy vamos a salir de acá y vamos a empezar a aplicar estos 3 principios básicos de cómo nosotros podemos ser embajadores de Cristo. Y vamos a empezar a orar. Así es, vamos a orar en esta mañana por nuestro país y vamos a empezar a poner en práctica esto que hemos aprendido el día de hoy, que como dice la palabra del Señor, no solo seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y nosotros creemos que una iglesia, la iglesia de Cristo, ayuda a construir una nación. Y nosotros somos la iglesia, ¿qué? ¿Somos la iglesia? Somos la iglesia más feliz de Costa Rica. La pregunta ¿es Costa Rica más feliz porque estamos acá? ¿Es Costa Rica más feliz porque hay un grupo de hijos de Dios acá, orando, bendiciendo y trabajando por este país, por esta nación? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y vamos a orar en esta mañana por diferentes cosas. Y lo primero que quisiera llamar la atención de nuestro corazón es que usted pueda ahí tomar unos cuantos segundos y evaluar su corazón. Evalúe su corazón en función a lo que se nos ha compartido en esta mañana. Evalúe su corazón en función a: usted ora por nuestro país, bendice a nuestro país. ¿Cómo está hablando usted? ¿Está trabajando por nuestro país? ¿Qué tal si ahí donde está puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y pedirle al Señor que examine su corazón? Y si tenemos que hoy pedir perdón, humillarnos y decir: Señor, no hemos sido embajadores tuyos, perdónanos. Señor, si hoy tenemos que reconocer, no hemos sido buenos representantes, no represento la cultura del reino donde trabajo, no represento la cultura del reino en mi barrio, en mi residencial. Señor, perdónanos. Dios, en el nombre de Jesús, hoy venimos orando como iglesia, primero pidiéndote perdón, Señor, si no hemos sido embajadores tuyos, Señor. Perdónanos si nos hemos amoldado a la cultura de este mundo, a la cultura de este país, Señor, a costumbres, a hábitos que no te reflejan, que no te agradan. Dios, hoy te pedimos perdón, Señor, si nos ha hecho falta amor por nuestro país, Señor. Queremos tener un corazón correcto. En el nombre de Jesús. Dice 1 Timoteo 2:2: ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. ¿Quién quiere tener una vida pacífica y tranquila? Bueno, ¿cuánto oramos por nuestras autoridades? Dice, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Qué tal si en esta hora oramos por las autoridades de nuestro país? Sí, le voy a invitar a que usted pueda levantar ahí sus manos y pueda empezar a bendecir a las autoridades de este país. Como nos decía Luis ahora, la oración es un arma. Y decía Santiago, la oración ¿cómo? Ferviente. ¿Qué tal si oramos de manera ferviente en esta mañana por nuestro país? ¿Sí? Levante sus manos y vamos a empezar a orar. Señor, en el nombre de Jesús venimos orando y como iglesia poniéndonos de acuerdo para bendecir a las autoridades de nuestro país. Señor, en esta hora venimos poniendo delante de tu presencia, Señor, al presidente de Costa Rica, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, yo le voy a pedir que levante sus manos y empiece a bendecir a este hombre. No importa si usted votó por él, no importa si usted no votó por él, es el presidente de este país y lo honramos y lo bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Dios, para que este hombre pueda tener en su corazón temor tuyo, porque dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y oramos para que temor venga a su corazón, para que sus decisiones estén llenas de sabiduría, para que tú le des gracia, Señor, para que tú le des habilidad, que le des inteligencia, Señor, que le lleves a los contactos correctos. Dios, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, bendecimos a nuestro
nuestro presidente, bendecimos su matrimonio, bendecimos su familia, Señor. Te pedimos que lo llenes de salud, que lo llenes de vigor, Señor. Bendice sus finanzas, bendice su cuerpo, que él pueda tener fuerza, Señor. Dale inteligencia, dale claridad en su pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos orando por todo el gabinete de nuestro país, cada ministro y cada ministra, Señor. Trae sabiduría para las decisiones que deben de tomar, Señor, en educación, en turismo, en economía, en planificación, en agricultura, en cada ministerio, Señor, obras públicas, transporte, carreteras, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los diputados, por los alcaldes, por los municipios de este país, Señor, por cada persona que tenga un puesto de autoridad. Oramos para que ellos se encuentren contigo. Puede empezar a usted a orar y decir: Señor, pon personas que les hablen de ti, pon personas que les prediquen la palabra, pon personas que les prediquen a Jesús, pon personas que les presenten el evangelio, Señor, que ellos tengan un corazón receptivo, Señor, a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que cada autoridad es puesta por ti, Señor, y les honramos y les bendecimos. Y hoy en nuestro corazón, Señor, nos sujetamos a ellos como las autoridades que has puesto en este país, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que oirá desde el cielo. Pero no solo eso, dice: perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Qué tal si oramos en esta mañana para que el Señor sane nuestra tierra? ¿Cuántos creen que el Señor necesitamos como nación que el Señor sane nuestra tierra? Y aquí hay una promesa, y como nos decía Luis ahora, vamos a orar con la palabra de Dios. Así que en esta hora vamos a orar por eso. Señor, oramos en este momento, Señor, y nos ponemos de acuerdo pidiéndote que traigas sanidad a Costa Rica, Señor. Venimos pidiéndote que traigas pureza a nuestro país, que purifiques nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy como iglesia venimos pidiéndote perdón, Señor, por los pecados cometidos en este país. Vamos, iglesia, una oración ferviente, vamos, con pasión, vamos a orar por nuestro país. Señor, te pedimos, Dios, que vengas sanando, que te vengas purificando, Señor. Saca a la luz todo pecado, todo caso de corrupción, Señor, todo pecado cometido en este país, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros corazones. Señor, saca a la luz. Hoy oramos confiados en esta promesa que dice que si nos humillamos, tú perdonas, tú sanas, tú nos escuchas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy como iglesia venimos pidiendo perdón, Señor, por todo pecado, por toda idolatría, Señor, asesinatos, pleitos, robos, Señor. Perdona toda impureza, Dios, perdona toda desorden sexual en este país, toda borrachera, las mentiras, los orgullos, los celos, Señor, todo pecado, Señor, de acto, todo pecado de omisión, Señor, todo pecado que se gesta en lo profundo de los corazones. Dios, trae sanidad, perdona los pecados de este país, purifica a este país, Señor. Hoy entendemos que no somos llamados a maldecir, sino a bendecir, y queremos bendecir a este país. ¿Puede usted ahí levantar sus manos y empezar a bendecir a este país? Puede decir: yo bendigo a este país, yo bendigo a este país. En su boca está el poder de la vida y de la muerte. Vamos a bendecir a este país, Señor. Oramos para que tú guardes el territorio de Costa Rica, Señor, de norte a sur, de este a oeste. Oramos para que tú nos guardes, Señor, que tú guardes nuestras fronteras, Señor, que tú nos guardes, Señor. Oramos, Dios, por las personas que han sido afectadas por las inundaciones y todo desastre natural. En el nombre de Jesús, oramos por bendición, hablamos vida, Señor. Trae recursos, que estas sean oportunidades para mostrar tu amor, Señor. Oramos por la economía de nuestro país, Señor.
Oramos para que tú traigas sabiduría a las personas que deben de tomar decisiones en esta área, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, por el sector salud de nuestro país, por la seguridad, Dios, por las relaciones internacionales, por el área laboral, Señor. En el nombre de Jesús oramos confiando, como dice Santiago, Señor, que nuestra oración ferviente tiene mucho poder y que puede dar resultados maravillosos, Señor. En el nombre de Jesús. Dice el Salmo 33: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Podemos orar por muchísimas cosas y nuestra oración tiene poder, pero lo más importante por lo que debemos orar es para que el Señor sea el centro de este país. Lo más importante por lo que podemos orar es para que el Señor se levante en este país, para que su rostro sea levantado en este país. ¿Y qué tal si ahora sí clamamos con todo el corazón para que Jesús sea el centro de este país? ¿Qué tal si oramos por un avivamiento de la iglesia en nuestro país? Dios, en el nombre de Jesús, hoy oramos como dice esta palabra: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú te levantes, en medio de cada una de las 7 provincias, en cada cantón. Dios, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea levantado, Señor. Venimos orando, Señor, por un despertar de la iglesia en Costa Rica, Señor. Venimos orando por un despertar, que haya pasión en los corazones, Señor. Trae un despertar a cada pastor, a cada líder, Señor. Que podamos encontrar las oportunidades para hablar de ti, para presentarte como la solución a cada problema que atraviesa este país, que tú eres la solución, que tú eres el consuelo, que tú eres la paz, que tú eres lo que estamos buscando. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que vendrán años donde tu palabra correrá por cada calle de este país, por cada comunidad. Oramos para que salvación corra, Señor. Oramos para que almas corran a tu nombre, Señor, a tu nombre. Así como se organizan desfiles y las calles se llenan de otras cosas, oramos para que tu palabra llene cada calle en este país, cada comunidad, Señor. Que tu nombre sea predicado, Señor. Levanta a tus hijos, Señor. Levanta a tus hijos, Señor. Tu palabra dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y hoy oro, Señor, para que como iglesia podamos despertar, podamos salir, podamos hablar y podamos marcar una diferencia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy entendemos, Señor, que somos la sal y somos la luz de Costa Rica. Somos la sal y somos la luz que has puesto aquí en esta nación. Y nos comprometemos en nuestro corazón, Señor. Dígale ahí donde usted está: Señor, yo me comprometo. Yo me comprometo a ser sal. Yo me comprometo a ser luz para mi comunidad. Yo me comprometo a ser sal y luz para mis compañeros de trabajo, para este país. Señor, hoy hacemos un compromiso contigo y reconocemos, Dios, que tú nos has puesto aquí con un propósito y que marcar la diferencia es lo que esperas de nosotros, Señor. Así que hacemos un compromiso en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que esta semana que estamos arrancando, Señor, en medio de nuestro ayuno, en medio de nuestros tiempos de oración, tú traigas estrategias, Señor, para que nosotros como tus hijos podamos trabajar, como dice Jeremías, por la paz, la prosperidad, y pedirte a ti por este país. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso de agradecimiento al Señor por el país que nos ha dado?